Muy bien, la semana pasada terminamos de estudiar el libro de Hechos del Nuevo Testamento. Antes de esto habíamos por ahí estado estudiando Éxodo, hicimos una serie en los 10 mandamientos y en algún momento habíamos pausado nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Vamos a retomar esta mañana, por un tiempo, por unas semanas, el Evangelio de Juan. Y hoy en particular quiero llamar su atención a los primeros 8 versículos del capítulo 15 de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Escuchen lo que tiene Dios para nosotros en esta porción de su palabra. Son las palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos, donde Él les dice lo siguiente. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te rogamos que nos des oídos y un corazón atento, humilde, para no solamente oír las palabras de Jesús, sino ser atentos y obedientes a ellas y poder glorificarte. Lo pedimos en su nombre. Amén. No les voy a preguntar si alguna vez les ha pasado. Creo que a todos, ahorita se van a dar cuenta cuando les diga qué es, ¿no? Todos hemos pasado por eso, ¿no? Por eso en lugar de preguntarle si alguna vez has estado en esa situación, quiero preguntarte cuántas veces, no si has pasado, sino cuántas veces te has sentido estancado en tu vida. Que no creces, que no avanzas, que vuelves siempre a lo mismo. Una y otra vez te encuentras en la misma situación. A muchos nos pasa esto. Incluso a los creyentes en Dios, a los cristianos nos pasa. Quizá algunos tengamos una vaga idea de por qué nos pasa y otros no tenemos ni la menor idea de por qué nos sentimos así. Pero aún, fíjense, aún si tenemos una idea vaga de por qué nos sentimos estancados, es que a lo mejor dejé de hacer esto, dejé de hacer lo otro. Muchas veces no sabemos cómo salir de esa condición. Nos sentimos atrapados. ¿Cómo le hacemos para salir de esa condición? O mejor aún, ¿qué hacer para evitar llegar a esa condición? En el pasaje que acabamos de leer, nos presenta una propuesta, escuchen, para ser productivos, para no estancarnos, pero sobre todo para vivir para lo que fuimos creados. Esta historia nos enseña que tú y yo somos como las ramas de una planta. Y nos dice que Jesucristo es esa planta. Y aprendemos a través de esta historia que si
permanecemos unidos a Él, entonces vamos a ser productivos en lugar de secarnos y de estancarnos. Que si permanecemos en Él, entonces podremos cumplir el propósito para el que fuimos hechos. Las palabras de Jesús en esta historia, en este pasaje, son una analogía. Bueno, ¿qué es una analogía? Te preguntarás. Bueno, una analogía es simplemente una forma de hablar donde comparamos dos cosas que son bien diferentes la una de la otra, ¿no? Pero por lo que sabemos de una cosa, bueno, lo que sabemos de esta cosa que está a mi mano derecha, tu mano izquierda, nos va a ayudar a entender o a aprender algo de esto que conocemos menos. Lo que sé de esto me va a ayudar a entender esto otro. En este caso, esta analogía que usa Jesús nos va a ayudar a aprender más acerca de la vida espiritual. Lo que sabemos acerca de las plantas, de los árboles, nos va a ayudar a entender más de qué se trata, cómo se da la vida espiritual. Por eso quiero que prestemos atención a tres cosas que vemos aquí en el pasaje. Que prestemos atención a la importancia de la analogía, a la intención de la analogía que está usando Jesús y por último, al impacto de nuestra unión con Jesús. Si algo nos enseña esta historia es que debemos estar unidos a Jesús. Bueno, vamos a prestar atención también al impacto que tiene estar unidos a Jesús. La importancia de la analogía, la intención de usar esta analogía y el impacto de nuestra unión con Jesucristo. Muy bien, entonces la primera pregunta que debemos responder es, ¿por qué Jesús usa esta analogía? Hablemos primero de la importancia de la analogía. Vean, Jesús nunca hacía nada por casualidad. Y esta no es la excepción. Jesús escoge esta analogía de manera cuidadosa. Y vean lo que dice el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Ahora lo interesante aquí es por qué Jesús incluye el adjetivo. Yo soy la vid, pero no nada más dice yo soy la vid y mi Padre es el viñador. Jesús dice yo soy la vid verdadera. ¿Por qué Jesús incluye este calificativo? ¿Qué pasaría si no estuviera el calificativo? ¿Entenderíamos lo que quiere decir? Yo soy la vid y mi Padre es el viñador. ¿Lo entenderíamos, no? Bueno, entonces, ¿por qué Jesús agrega este calificativo, la vid verdadera? Bueno, en un sentido, porque antes que dirigirnos, estas palabras son para nosotros, pero mucho antes que para nosotros, estas palabras fueron dirigidas a judíos del primer siglo. Y la idea de una vid, de una planta que produce uvas, no era nueva para los judíos. El Antiguo Testamento habla del pueblo de Israel, escuchen, como la viña del Señor. Escuchen lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 5, versículo 7. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una vid y una viña? Bien simple. La vid es la planta que produce las uvas, ¿no? Y una viña es la porción de tierra donde se cultiva la vid. O sea, en una viña puede haber múltiples plantas, múltiples vides, ¿no? Muy probablemente el Antiguo Testamento usa el concepto de viña porque tiene en mente a las 12 tribus del pueblo de Israel. Porque de esa viña va a surgir la vid. El detalle es que en algún momento los judíos comenzaron a verse a sí mismos como la vid.
Y ellos en su mente esta era la idea. Si alguien quiere conocer a Dios, tiene que acercarse a nosotros. Eso es lo que pensaban. Pero cuando Jesús dice que Él es la verdadera vid, vean, esto significa que la gente no necesita el sistema religioso de los judíos para acercarse a Dios. Que lo que la gente necesita es a una persona. Y Jesús nos dice, ¿quién es esa persona? Dice que Él. Yo soy la vid verdadera. Quiere decir que la gente, escuchen, la gente no necesita mis tradiciones religiosas. La gente no necesita mi denominación para tener una relación con Dios. Lo que la gente necesita es a una persona. Necesita a Jesucristo. Y esto debe hacernos humildes. Vean, esto es parte de la importancia de la analogía. Nos pone a todos en nuestro lugar. La gente no te necesita ni a ti ni a mí. No nos necesita a nosotros, necesita a Jesucristo. Sin embargo, esto es solamente la mitad de la historia. Pero esta historia sucede después de la última cena. Después de la última cena, Jesús pasó un tiempo con sus discípulos para consolarlos, para animarlos y para prepararlos para lo que venía. Y de todas las tareas que Jesús les va a dar a sus discípulos, les dice que esta es la más importante. De hecho, todas las demás tareas dependen de esta. Vean el versículo 5. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Ahora, Jesús no está diciendo que sus discípulos sean unos inútiles sin él. Los discípulos eran capaces de hacer muchas cosas. Algunos eran pescadores, comerciantes. Mateo era un recaudador de impuestos, era buenísimo para las matemáticas. Aunque Pablo no fue de los primeros 12 discípulos, Pablo sabía hacer tiendas de campaña. Vean, hay muchas cosas que somos capaces de hacer. Jesús no está diciendo que seamos inútiles. Pero cuando Jesús dice que separados de Él nada podemos hacer, Él está hablando de cosas que importan para Dios. Separados de mí, nada de lo que importa para Dios pueden hacer. Jesús está hablando de las cosas buenas delante de Dios. Bueno, podemos preguntarnos, ¿cuáles son las cosas buenas delante de Dios? Y las cosas buenas delante de Dios, les digo, son las cosas que se hacen para la gloria de Dios. Es decir, para que Dios se lleve el reconocimiento. ¿Cuántas cosas haces en tu vida pensando, hago esto para que Dios se lleve el reconocimiento? Hago mi trabajo bien para que la gente diga, wow, el Dios en el que cree él o ella, él dice que hace las cosas, ya sé por qué las hace así. Ya sé qué tan importante es Dios para esta persona. ¿Cuántas cosas en tu vida haces así? Las cosas buenas son las que hacemos o las que se hacen según la voluntad de Dios. O sea, no podemos ser un Robin Hood que le roba a alguien para darle a otro. Es que le estoy ayudando a los pobres. Sí, pero ayúdale de tu bolsillo, no del bolsillo de otros. Las cosas buenas se hacen según la voluntad de Dios. Y las cosas buenas, escuchen, delante de Dios se hacen no por obligación, no por miedo, no para ganarme un favor de parte de Dios, sino simplemente por fe, para agradecerle todo lo que ha hecho por mí. O sea, la meta de lo que hacemos, los medios con lo que lo hacemos,
Y el motivo por lo que lo hacemos todas estas tres cosas deben centrarse en Dios. Todo tiene que ver con Dios, no con nosotros. Y es interesante que vean, Jesús dice todas estas cosas a sus discípulos cuando Judas ya no está con ellos. Ahora pensemos en quién fue Judas. ¿No hizo cosas buenas Judas? ¿No anduvo ayudando a los pobres junto con Jesús y el resto de los discípulos? ¿No hizo milagros también con el resto de los discípulos? Y si vemos la historia, sí lo hizo, pero lo hizo para ganar algo. El Nuevo Testamento dice que Judas era el tesorero del grupo. Y en una ocasión alguien ungió a Jesús con un perfume carísimo. Y los discípulos reclamaron, no, ¿cómo se gastó ese perfume? Hubiéramos vendido ese perfume y tendríamos mucho dinero para dar a los pobres. Y el Evangelio de Juan nos dice quién fue el que dijo eso. Judas. Y dice por qué, porque él traía la bolsa del dinero. Vean, Judas hizo todas estas cosas, ayudó a los pobres, hizo milagros, pero lo hizo para ganar algo. Ahora, quizá Judas empezó bien, pero en algún momento perdió de vista qué era lo importante. En algún momento se separó de Cristo. Andaba con Él externamente, pero internamente su mente y su corazón estaban en otro lugar. Y creo que esta es una de las historias que a nadie se nos olvida. ¿Cómo terminó Judas? Judas terminó mal. Y nada de lo que hizo valió para nada. Ahora, yo dudo que cualquiera de nosotros queramos terminar igual que Judas. Así que en un sentido, vean, la analogía es una advertencia para que no pensemos que la vida, que el mundo se trata de nosotros. Para que no pensemos que necesitamos algo más además de Jesús para dar frutos espirituales. Bien, ahí está la importancia de la analogía. Ahora quiero que hablemos por un momento de la intención de la analogía. ¿Con qué propósito escoge Jesús esta analogía en lugar de otra? Bueno, si prestamos atención a la historia, vamos a ver por lo menos 4 cosas. La primera es la siguiente. La analogía, vean, revela quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús. Vean el versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Y luego el versículo 8 dice que dando fruto, dice, así muestran que son mis discípulos, dice Jesús. Quiero que nos enfoquemos en la primera parte del versículo 2. En el pasaje entero, Jesús nos da a entender que sus discípulos son como ramas, que si permanecen unidas a Él, van a dar un fruto. O sea, parte de la evidencia de que esta rama está unida y tiene vida, es que va a producir frutos. Y ahora quiero preguntarles, ¿qué fruto produce alguien que está unido a Jesucristo? ¿Qué fruto produce alguien que está unido a Jesús? El amor. El apóstol Pablo, fíjense lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está el fruto que produce alguien que está unido a Jesús. Y ahora, si lo pensamos, ¿para quién es el fruto que produce el árbol? ¿Lo produce para consumirlo? ¿Para quién es el fruto que produce el árbol? No para sí mismo, es para otros, para dar vida
a otros. Y esto significa que un discípulo es alguien productivo, no solamente para enriquecerse, sino para bendecir a otros. Alguien que tiene paz no nada más para sentirse bien, sino para inundar con esa paz a otros. Alguien bondadoso no nada más para que la gente lo vea y, qué buena persona es, sino para con su bondad afectar a otros, beneficiar a otros. Ok, esa es una de las intenciones de la analogía, pero no es la única. La segunda parte del versículo 2 dice, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Y esto nos revela algo más que hace la analogía. Nos habla de la necesidad de ser podados. Bueno, hay gente que dice que los árboles sienten. Que si tú le cortas una rama, pues es doloroso para el árbol, ¿no? El árbol siente. Sin embargo, los que saben de jardinería, los que saben, ¿no?, de horticultura, saben que si un árbol frutal no se poda, ¿qué sucede? Produce menos fruta. Produce fruta de menor calidad. Muchos interpretamos el dolor y las pruebas como castigos. Vemos que a alguien le va mal, ¿no? A alguien le está yendo mal, ¿y qué es lo primero que pensamos? Sé honesto, ¿qué es lo primero que piensas? Seguro algo hizo. Seguro algo hizo, por eso le está yendo mal. Así pensamos, ¿no? Muchos creen en el karma. El karma dice que si actúas mal, te va a ir mal. Y es verdad, a veces sufrimos por nuestras malas decisiones. No vamos a negar esto, pero no, ese no es siempre el caso. No deberíamos tener una perspectiva simplista del sufrimiento. Y de hecho Jesús dice aquí, les dice a sus discípulos, que no siempre que sufran es porque hicieron algo malo. Vean el versículo 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. No es que están pagando por un pecado. Jesús ya pagó por todos nuestros pecados. Si alguien ha creído en Jesucristo, si alguien ha creído el mensaje de Jesús, entonces no necesariamente está sufriendo por algo que hizo. Pero Jesús nos está diciendo que más bien Dios nos está podando para que demos más fruto. Y sí, a lo mejor esa poda es dolorosa, ¿no? Pero vean, la analogía nos está preparando para dos cosas. Por un lado, para que cuando algo malo nos pase, no pensemos inmediatamente que es un castigo. Y por otro lado, que lleguemos a pensar, pues yo ya di lo suficiente. Mira mi vida, yo ya he servido lo que me tocaba. Quien determina eso es el viñador, no el árbol. Quien determina si hemos o no dado suficiente fruto, no eres tú y yo, es Dios. Y si Él nos quiere podar para que demos más fruto, entonces tenemos que estar atentos a lo que Él está haciendo en nuestra vida. Así que vean, la intención, pues revelar quiénes son los discípulos de Jesús, prepararnos para enfrentar el dolor, el sufrimiento, para esperarlo. En tercer lugar, la analogía es una exhortación para no buscar fuera de Jesucristo lo que necesitamos para tener vidas espirituales productivas. Noten que el fruto es el resultado de permanecer unidos a Jesús. Vean el versículo 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Lo que nos hace más efectivos espiritualmente
No es un título de teología. No es una posición de autoridad en la Biblia. Ya quiero ser el diácono, el anciano. No es una plataforma que nos permita llegar a muchas personas. No es estudiar teología. Todas estas cosas son cosas buenas, pero son solamente herramientas. Lo que nos hace más efectivos y productivos es nuestra unión con Cristo. Algunos de ustedes han escuchado este nombre, Spurgeon. A lo mejor no todos ustedes saben esto. A este hombre, Spurgeon, fíjense, se le conoció como el príncipe de los predicadores. Imagínense, ¿qué les dice el título? ¿Era bueno o malo para predicar? El príncipe de los predicadores. Y saben que este hombre, en el siglo XVII, no tuvo estudios formales de teología ni fue a la universidad. Y sin embargo, la historia dice que este hombre evangelizó a cerca de 10 millones de personas. 10 millones de personas. Sin un título de la universidad, sin un título del seminario. ¿Por qué fue tan productivo? Porque estaba unido a Jesús. Por último, vean, la analogía también es una advertencia. Parte de la intención de Jesús al usar esta analogía es advertirnos. Vean el versículo 6. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Así de crítico es permanecer en Jesucristo. Parte de la intención de la analogía es también decirnos que les espera a quienes no están unidos a Jesús, a quienes no permanecen unidos a Jesús. Y él está diciendo que van a ser echados al fuego. Ahora, si tú eres de los que creen que Dios no va a mandar a nadie al infierno, entonces no conoces a Dios. No conoces a Jesucristo porque esto es lo que Jesús está diciendo. Y ahora, si no conoces a Jesús, entonces ¿cómo vas a permanecer en Él? La única forma en que Dios verdaderamente puede amarnos es acabando con el mal. Y un día Dios va a acabar definitivamente con el mal. ¿Cómo? Mandando a todos los que hagan el mal al infierno. Así que ahí lo tenemos. La importancia de la analogía, la intención de la analogía. Vean, si algo nos enseña este pasaje, esta historia, nuevamente es la necesidad de permanecer unidos a Jesucristo. Sin embargo, no les he dicho hasta ahora qué significa permanecer en Cristo. ¿Qué significa permanecer unidos a Él? Así que el último punto se va a tratar de ello y de cómo esto tiene un impacto. Cómo estar unidos a Jesucristo tiene un impacto en nuestra vida. Ok, ¿qué significa? ¿Qué significa permanecer en Cristo? ¿Qué significa estar en Él, unidos a Él, como nos dice la historia? Bueno, veamos qué dice el pasaje, veamos qué dice el contexto. Y en base a esta historia, al contexto inmediato, podemos decir lo siguiente, que permanecer en Cristo, estar unidos a Él, significa creer en Él, significa que sus palabras permanezcan en nosotros, significa obedecer sus palabras, significa confiar en Él. Y más adelante el contexto lo confirma. Vean el versículo 10. Pasaje de esta mañana, solamente estoy cubriendo hasta el versículo 8, pero vean el versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Creer en Jesucristo es creer en Él tal y como la Biblia lo presenta.
Muchas personas se hacen una imagen mental de Jesús. No necesariamente de cómo se ve físicamente, sino de cómo es Él en su carácter. Se hace una imagen mental de Jesús. Jesús es así y así y asá, ¿no? Luego, al ver que esta imagen que se hicieron no cuadra con el Jesús de la Biblia, ¿saben qué hacen? ¿Saben qué dicen? Pues la Biblia debe estar equivocada. Así no podemos permanecer en Cristo. Ese no es el Jesús de verdad. Creer en Él es creer como la Biblia lo presenta, creer su mensaje. ¿Y qué dice Jesús? ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, el reino de Dios está cerca. Jesús dice que tú y yo somos peores de lo que creemos, que merecemos el infierno mismo, pero también nos dice que Él vino a morir por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿qué dice eso de nuestro pecado? No importa cuál sea tu pecado. ¿Qué dice esto? Que Jesús tuvo que morir por tu pecado. No importa que haya sido una mentirilla en la mañana. Que dice que Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que morir por ese pecado para que tú seas perdonado. Dice que nuestro pecado es mucho más grande de lo que pensamos. Que el Dios que creó todas las cosas con el poder de su palabra tuvo que entrar en este mundo para Él mismo perdonar este pecado, porque así de grande era. Era la única forma de perdonarnos. Jesús no murió por ti ni por mí porque seamos buenos. Lo hizo para perdonarnos, lo hizo a pesar de nosotros. Entonces, vean, permanecer en Jesús es creer que Él existe, creer sus palabras, obedecerlas, confiar en Él. Y cuando eso sucede, entonces eso tiene un impacto en nuestra vida. Y una de las cosas que suceden, vean, nos dice Jesús mismo, en el versículo 7, es que si estamos unidos a Él, si permanecemos unidos a Él, una de las cosas que suceden es que lo que le pidamos a Dios, nuestras peticiones son cumplidas. Vean el versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Cuántos sentimos, y no sé en cuántas ocasiones, que nuestras oraciones no son contestadas? No, es que yo le pido a Dios, pero siento que mis oraciones no pasan del techo, ¿no? Ahora escuchen, Jesús nos está diciendo que Dios el Padre nos va a dar cualquier cosa que se nos antoje. Quien permanece en Jesucristo no va a pedir nada contrario a la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice que el Padre va a cumplir lo que le pidamos. Lo que pedimos conforme a su voluntad. Quien permanece en Jesús, porque permanece en Él, siempre va a terminar diciendo: Dios, yo quiero esto, dame esto, quiero lo otro, ayuda a esta persona, sánala, haz aquello. Pero a final de cuentas, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es una de las cosas que sucede, fíjense, cuando permanecemos unidos a Jesús. Otra cosa que sucede es lo que hemos venido diciendo a lo largo del mensaje. Vamos a producir mucho fruto. Y después de lo que dije hace un momento, tal vez esto no suene tan atractivo, porque para producir mucho fruto, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a podar. Y eso nos va a doler. Pero es como, ¿alguna vez hiciste una buena obra y después de hacerla, no te sentiste bien? Qué bien se sintió ayudar a esta persona.
o aquella otra persona, a llevar estas cosas al hospital, a alimentar a la gente que no tiene, ¿no? No lo pensaste mucho, simplemente ayudaste a alguien y después te sentiste bien. ¿Por qué? ¿Por qué crees que se siente bien esto? Bueno, la respuesta es porque algunas veces, fíjense, sin saberlo, estamos haciendo algo que Jesús enseñó. El apóstol Pablo en el libro de Hechos se acordó que alguna vez Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, si ayudar de vez en cuando, si hacer una buena obra de vez en cuando nos hace sentir bien, imagínate cumplir el propósito para el que fuiste creado. El versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. El Catecismo Menor de Westminster, la primera pregunta dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. San Agustín escribió una oración que dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Sabes cuándo descansa el corazón en Dios? No solamente cuando confías en que Él está en control de todas las cosas, sino cuando conscientemente hacemos su voluntad. Porque para eso fuimos creados. Y esto se conecta con una cosa más que nos pasa cuando estamos unidos a Jesús. La próxima semana nos vamos a enfocar en los versículos que vienen, obviamente. Pero por ahora quiero que vean el versículo 11. Jesús dice a sus discípulos, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Jesús sabe, nuevamente, acuérdense, ¿cuándo está sucediendo esto? Después de la última cena. Jesús sabe que le quedan unas horas antes de ser arrestado, de ser enjuiciado, de ser crucificado. Y Jesús está hablando de gozo para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. ¿Por qué Jesús habla? ¿Cómo Jesús puede hablar de gozo? Bueno, porque su gozo es vivir para Dios, para la gloria de Dios. Y Él nos está diciendo que si hacemos lo mismo, entonces vamos a experimentar el mismo gozo que Él experimentó. Si permanecemos en Jesús, dice, vamos a producir mucho fruto. Y esto va a glorificar a Dios. Y porque fuimos creados para glorificar a Dios, entonces vamos a ser inmensamente felices, dice Jesús. ¿Cómo permanecer en Jesús nos hace productivos? Si ven el Nuevo Testamento, vean las cosas que Jesús les manda a sus discípulos. Amen a sus enemigos. ¿Cómo voy a amar? Esto es lo que glorifica a Dios. Esto es algo bueno delante de Dios. ¿Y cómo puedo hacerlo? Permaneciendo en Él. Porque yo era su enemigo y Él vino a morir por mí. Y el mismo poder con el que resucitó de entre los muertos, si yo pongo mi confianza en Él, vive en mí, y entonces puedo ir y hacer lo que muchos dirían que es imposible, amar a mis enemigos. ¿Quieres crecer como cristiano? ¿Quieres salir de tu estancamiento? ¿Quieres salir de donde sientes que estás atrapado? Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Y a través de Él mostrarnos dónde está la verdadera vida. En hacer todas las cosas, todo lo que hacemos para tu gloria. En hacer todas las cosas de acuerdo a tu voluntad. En hacer
todas las cosas porque queremos agradecerte por haber enviado a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Ayúdanos a creer en Él, a creer sus palabras, a obedecer sus mandamientos. Ayúdanos a permanecer en Él para que podamos dar mucho fruto. Te lo pedimos en su nombre. Amén.